Muy buenas tardes o días, dependiendo de cuando vean este video. El día de hoy, mi equipo, que se conforma por Acosta Ricardo, Ayala Catalina, Domínguez Estefano, yo, Guadalupe Aramis, Hernández Alexis y Nuño Alan, les hablaremos sobre los complejos mitocondriales desde el 1 hasta el 3. Entonces, para comenzar, pues esos serán los temas que veremos, comenzando con qué son los complejos mitocondriales. Después, el complejo mitocondrial 1, el complejo mitocondrial 2 y el complejo mitocondrial 3. Entonces, ¿qué son los complejos mitocondriales? Pues estos son más que proteínas, son complejos proteicos que van desde el 1 al 5 y pues estos básicamente se encargan del transporte de protones desde la membrana interna de la mitocondria hacia el espacio intermitocondrial, de manera que estos la atraviesan estos complejos, específicamente el 1, 3 y 4, y buscan hacer un intercambio de esos protones por medio de un electrón como una carnada y regresar por medio del complejo número 5. Básicamente eso es de manera general lo que vienen siendo los complejos, que son proteínas y pues se encargan de este proceso. Entonces estos se ubican normalmente en la mitocondria, específicamente en la membrana interna mitocondrial y en el espacio intermitocondrial, siendo que la mayor cantidad de protones se encuentran dentro de la membrana interna mitocondrial y la menor cantidad en el espacio intermitocondrial, siendo que pues, ese es el objetivo, llevar los protones hacia ese espacio. Y pues para dar una idea, es que estos se componen de complejo Q, flavoproteínas, citocromo y centros de hierro azufre. Como pueden ver aquí, hay un pequeño esquema desde que se añaden el NADH y a partir de este se llevan por una cadena respiratoria, llevando a las flavinas, flavoproteínas, a los centros de hierro azufre, promoviendo los electrones, y a la coenzima Q que transporta dichos electrones hacia el complejo que sigue y llevándolo y a partir de ahí al citocromo, siguiendo el siguiente complejo. Todo esto mientras se utilizan dichos electrones como una carnada para llevar los protones hacia el espacio intermitocondrial. Bueno, los complejos 1 y 2 formarán parte del sistema 1, ya que los dos catalizan el transporte de electrones a la ubiquinona. Pero aquí lo que los diferencia es el donador de electrones. En el complejo 1 es a partir del NADH. El complejo 1 se le puede llamar como NADH ubiquinona oxidorreductasa o también como NADH deshidrogenasa. Es una enzima enorme de 850 kilodaltons que constará de 45 cadenas polipeptídicas, en las cuales se va a encontrar una flavoproteína que contiene FMN y como mínimo 8 centros ferrosulfurados. Tiene una forma en L, con un brazo incrustado en la membrana interna y la otra prolongándose en la matriz. Y pues la reacción que lleva a cabo es NADH más 5 protones de la matriz más la ubiquinona, junto con la FMN y los clústeres de hierro y azufre, formarán NAD más ubiquinol más 4 protones en el citoplasma. Yo continuaré explicándoles a mayor profundidad cómo es el mecanismo de acción del complejo 1. El primer paso es la transferencia de protones junto con electrones del NADH más H a la flavoproteína conocida como flavina mononucleótido. En un inicio, esta flavoproteína está en su estado oxidado, pero al recibir los protones, esta pasa a su estado reducido como FMNH2. Y antes de explicar el siguiente paso, hay que destacar algo importante. Esta flavoproteína tiene que regresar a su estado original, es decir, el estado oxidado. Para esto, tiene que soltar sus protones a la matriz mitocondrial y regresar al estado de FMN. Esto con el fin de que la flavoproteína pueda volver a usarse y que el ciclo ocurra de nuevo. Teniendo en cuenta esto, decimos que en el siguiente paso lo único que se transporta son los electrones, los protones ya los soltamos. Entonces, la flavoproteína, antes de volver a oxidarse, cede sus electrones a una serie de clústeres de hierro azufre, donde en un inicio el hierro está en su estado más 3, pero se reduce a su forma más 2 tras recibir los electrones. Y así, estos electrones van recorriendo los clústeres, que son alrededor de 8 aproximadamente, hasta llegar a la ubiquinona. Y una vez los electrones llegan a la ubiquinona, que está en su forma oxidada, se toman dos protones de la matriz mitocondrial para convertir la ubiquinona en ubiquinol, que es la forma reducida. Este ubiquinol nos ayudará a transportar protones y electrones hacia el complejo 3. Por último, ocurre el bombeo de los protones.
Este mecanismo no se conoce del todo, pero se tienen algunas teorías. El bombeo de protones tiene lugar en la porción del brazo de la proteína que está en la membrana, o sea, en esta porción de aquí. Y podemos observar que la reducción de la ubiquinona en ubiquinol ocurre en esta parte de acá, es decir, en lugares muy alejados uno de los otros. Entonces, ¿cómo es que se bombean los protones? Bueno, se cree que al transferir los electrones y reducir la ubiquinona, se induce un cambio conformacional en la parte de la proteína que está más cerca de la membrana, es decir, en esta zona. Estos cambios provocan desplazamientos en las hélices de la proteína, abriendo canales que permitan el paso de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Y en total pasarían 4 protones que nos van a ayudar posteriormente a la formación de ATP. Yo les hablaré acerca del complejo mitocondrial número 2, el cual va a catalizar la reacción del succinato a fumarato, acoplándola con la reducción de la ubiquinona a ubiquinol. A este complejo también se le puede llamar succinato deshidrogenasa y será el único enzima del ciclo de Krebs que estará ligado a la membrana. En comparación con el complejo 1, este será más pequeño con un peso de 140 kilodaltons y sencillo, además de que su mecanismo de acción será algo parecido entre comillas. Va a contener dos tipos de grupos prostéticos donde encontramos al FAT y a los clústeres de hierro y azufre y al menos 4 proteínas diferentes. Es importante mencionar que este complejo no va a bombear protones al espacio intermembrana y no va a tener flavoproteínas, pero como el FAT tiene una estructura parecida a la de una flavoproteína, este se va a interaccionar directamente con el primer clúster. Enfocándonos un poco más en su mecanismo de acción, como les mencioné anteriormente, este será parecido entre comillas al del complejo 1. Al ser este complejo el único enzima del ciclo de Krebs ligado a la membrana, podrá empezar a partir de los electrones que se liberan cuando actúa la succinato deshidrogenasa sobre el succinato, el cual se va a oxidar y se va a convertir en fumarato, obteniendo 2 electrones de este succinato para poder reducir al FAT que estaba en su estado oxidado a FATH2 en su estado reducido. Al no tener una flavoproteína como en el complejo 1, el FATH2 necesita regresar a su estado oxidado soltando sus protones a la matriz mitocondrial para que ésta pueda ser usado de nuevo en otro ciclo, por lo que solo hay transporte de electrones de ahora en adelante. Antes de que el FATH2 se oxide, va a ceder sus electrones a 3 clústeres de hierro y azufre. Aquí primeramente el hierro se va a reducir pasando de su estado más 3 a más 2 tras recibir los electrones y luego se va a oxidar repitiendo un ciclo hasta pasar por los 3 clústeres de hierro y azufre. Al pasar por estos clústeres, estos electrones se van a recorrer como en el complejo 1 hasta llegar a la ubiquinona, que es la forma oxidada, donde se van a tomar 2 protones de la matriz mitocondrial para poder convertirla en su forma reducida, que es el ubiquinol, para transportar así los protones y electrones al complejo 3. Además del succinato, otros sustratos de las deshidrogenasas mitocondriales también podrán pasar electrones a la cadena respiratoria a nivel de la ubiquinona, pero no a través del complejo 2. Entre estos vamos a encontrar al glicerol 3-fosfato, el cual va a ceder sus electrones a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, la cual es una flavoproteína en la cara externa de la membrana mitocondrial interna, desde la que pasan a ubiquinol. Además de este también encontramos a la acetil-CoA deshidrogenasa, que es la primera enzima de la beta-oxidación, el cual va a transferir electrones a la flavoproteína transferidora de electrones, que es la ETFP, de la que pasan vía ETFP ubiquinona oxidorreductasa a ubiquinol. Como balance global de este complejo vamos a encontrar al succinato más ubiquinona y 2 protones estroma, pasando a fumarato más 2 protones estroma y ubiquinol. Ahora vamos a hablar sobre el complejo 3. Este es un complejo proteico de la cadena de transporte electrónico mitocondrial. También lo vamos a conocer como ubiquinona citocromo C oxidorreductasa, complejo citocromo BC1 y sistema 2. Los complejos 3 son dímeros donde cada monómero va a tener 11 subunidades. Estos se encuentran conformados por citocromos y un grupo risque, que es donde vamos a tener al clúster de hierro y azufre. Estas dos cosas van a ser sus componentes de oxidorreducción. Los citocromos tienen como función la transferencia de electrones en la membrana, o sea que desprenden electrones para pasarlos a los clústeres de hierro y azufre. Existen 3 tipos de citocromos, los A, B y C. Los A son de cobre y los B y C de hierro. Como sea, en los complejos 3 solamente vamos a encontrar 2 tipos de citocromos, los B y C, más específicamente los citocromos C1, B562 y B566. Además, los clústeres de hierro y azufre sirven como sitios de unión para la ubiquinona, la cual es la forma más oxidada de la coenzima Q10, y en su forma más reducida se le conoce como ubiquinol. Existe una tercera forma que es la intermediaria, esta se llama ubicemiquinona o semiquinona radical.
Esta es formada por la transferencia de un electrón a una molécula orgánica bivalente. Bueno, yo les voy a presentar sobre el mecanismo de acción del complejo 3. Empieza desde el complejo 1 o el 2, cuando sale una molécula de ubiquinol, el cual llegará al complejo 3. Y para fines de explicación, para el mecanismo se tomará en cuenta dos moléculas de ubiquinol para que las cuentas sean congruentes. Este segundo ubiquinol que se tomará en cuenta no vendría directamente del complejo 1 o del 2, sino que se obtendría más adelante ya en el mismo mecanismo de acción. En total obtendríamos 4 protones, 4 hidrógenos y 4 electrones. Estos 4 electrones tendrían diferentes propósitos, funciones o destinos dentro del mecanismo. Podemos dividir el mecanismo en dos grandes partes, siendo la primera aquella la cual genere un nuevo ubiquinol y siendo la segunda aquella que produciría el citocromo C. Podemos ver en la diapositiva 3 números en rojo, las cuales indiquen el orden de cómo irían los electrones, siendo el primero el del centro, el segundo el de la izquierda y el tercero el de la derecha. Bueno, el primer electrón se uniría a un citocromo B hierro 3, el cual lo convertiría a un citocromo B de núcleo de hierro 2. Este mismo más tarde liberaría el mismo electrón que junto con el regreso de las ubiquinonas, o sea, una coenzima Q en estado oxidado y un protón, generaría un radical semiubiquinona. Después, el segundo electrón de los 4 obtenidos en total de las 2 moléculas de ubiquinol anteriormente dichas, hará lo mismo que el primer electrón. Y ya en el citocromo B hierro 2 liberará su electrón y junto a un protón y con el anterior radical generado, o sea, el semiquinona, se formará nuevamente un ubiquinol que se liberará a la membrana. Todo este proceso que se lleva a cabo por los dos primeros electrones se le llamará o se le puede conocer como complejo Q. Los otros dos electrones faltantes se usarán de la misma manera, o sea, que va a suceder el mismo proceso, exactamente el mismo, dos veces. Por eso ahí tiene un por dos. Primero, el electrón se unirá a una proteína ferrosulfurada de núcleo 3 para convertirlo a un hierro de núcleo 2. Luego, este cederá su electrón a un citocromo C1 de hierro 3 para convertirlo a citocromo de hierro 2, que luego este mismo soltará ese mismo electrón para dárselo al citocromo C en un estado oxidado, o sea, de núcleo hierro 3, para luego reducirlo, o sea, un citocromo C hierro 2, que finalmente se dirigirá al complejo 4. Pues en conclusión, hay que destacar que estos complejos se encargan de la transferencia de protones, y es que su objetivo final, en general todos los complejos, es la producción de ATP. Pero pues ya yéndonos específicamente estos tres primeros complejos, destacan, pues en estos se busca hacer un intercambio, o más que un intercambio, aprovecharse de la situación y por medio de un gradiente atraer a los protones por un electrón y llevarlos a lo que viene siendo el espacio intermitocondrial. De esta forma, pues obtenemos muchos resultados, como puede ser formar el gradiente de protones que vamos a necesitar a futuro. Y es que, pues, para esto es la cadena de transporte, pues, de electrones, ¿no? Para llegar a este gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria al espacio intermembranal mitocondrial y hacer una concentración más alta de hidrógeno y en la matriz hacer una concentración más baja. Es por eso que se da este gradiente. Además, y pues ya finalizando, pues formar ATP. Pero pues también está el que al hacer estos procesos se regeneran los acarreadores de electrones, como es el NADH y el FADH, que al momento de dar sus electrones, estos se vuelven a convertir en NAD y FAD. Y eso es importante porque pues a futuro estas formas acarreadoras de electrones ayudan a la glucólisis y al ciclo de Krebs para volver a reiniciarlos y dar un buen funcionamiento en la célula. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por el video y pues aquí les dejo las referencias y pues bonito día que tengan.